La mayoría de las personas vive y experimenta su vida de una forma temporal. ¿Qué significa una forma temporal? Dándole valor significativo al tiempo, donde el tiempo se convierte en un recurso en el cual lo que se va viviendo se va dejando atrás y no se vuelve a vivir. De alguna forma o manera, pues vamos viviendo cada día y vamos ganando edad, por ejemplo, y vamos pues, teniendo la vida normal, entre comillas. O sea, vivimos de forma temporal, en una línea de tiempo, pasado, presente y futuro. Y temporalmente tenemos eventos que podemos decir, yo hice esto, hice aquello, tuve tal situación, hoy tengo tal situación, mañana podré tener o espero tener tal situación y movemos o nos tenemos las ideas acerca de los eventos atados temporalmente. Entonces vivir de forma temporal significa que siempre estamos dándole un valor muy importante al tiempo. Y no solo eso, sino a todo lo que conlleva las ideas del tiempo. Para que el tiempo exista o tengamos una percepción del tiempo, como lo hemos dicho otras veces, tenemos que hacer una correlación entre varios elementos. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos que esa correlación tenerla en una condición de poderla percibir. Y para poderla percibir, ¿qué creen? Tenemos que estar en un contexto que exista al menos la dualidad. Puede ser algo más complejo, de más dimensiones, pero al menos tiene que existir la dualidad para poder entonces contextualmente poder tener la percepción del tiempo comparando dos condiciones diferentes, en este caso, por ejemplo, la Tierra, la posición de la Tierra, la posición del Sol, y esos movimientos podemos medir nuestro tiempo. De acuerdo a ello, para poder entonces tener la percepción de nuestra Tierra, la distancia que tiene o cómo se mueve con correlación al Sol, tendríamos que estar al menos, como digo, en esas tres dimensiones, en las condiciones de poder saber y entender que estamos en un mundo de tres dimensiones, en un mundo de dualidad, donde la dualidad no son las dimensiones, sino el entender, por ejemplo, positivo y negativo, frío y calor, condiciones que de alguna manera parecen condiciones diferentes o distintas, pero son parte de una misma esencia o de una misma moneda. Con esto podemos entonces darnos cuenta que al decir que estamos en una condición temporal, también tenemos que decir que estamos en una condición tridimensional o una condición que tiene una dualidad. Por lo tanto, estamos atrapados en esas condiciones de percepción, de interpretación, temporales, espaciales, de correlaciones de esa dualidad. Y parece que no, pero eso le podemos llamar el mundo ya manifiesto, ya está realizado, ya está hecho, es lo que estás experimentando y en el momento en que estás viviendo ese mundo, te pierdes todo lo demás que existe. Aunque las posibilidades potenciales, como lo hemos visto cuando hablamos, por ejemplo, de la física cuántica, tenemos que entender que aunque existan todas las posibilidades potenciales, en el momento en que estamos atrapados en el mundo temporal, ya no existen para nosotros. Solo estamos viviendo y experimentando lo que en este momento estamos activando, lo que en este momento tenemos. De acuerdo a ello, nos estamos perdiendo de la esencia verdadera de nosotros, ya que nuestra esencia no está en un mundo temporal. Lo que está en un mundo temporal es nuestra conciencia individual, una vez ya fundamentada, dándole existencia a la temporalidad y a las correlaciones de las que estamos hablando. Pero nuestra esencia está en un mundo atemporal, o sea, que no hay un tiempo o la forma de percibir o medir un tiempo. Ni siquiera es un concepto o idea que importe o exista. Entonces podríamos decir que estamos en una vida eterna, o sea, que es la eternidad misma de la vida en la cual existimos, pero de lo cual no somos conscientes al estar atrapados en algo temporal. Y ahí hay una diferencia muy importante de puntualizar y, pues, de alguna manera tratar cada vez más de explicar. Por un lado tenemos la vida temporal, donde hay fenómenos, donde ya está manifiesto, donde se está realizado, y por otro lado tenemos la vida que sustenta la temporal, que es la atemporal sin tiempo, que es la vida eterna, donde todo coexiste a la vez, al unísono, y está ahí
en una potencialidad pura para que en cierto momento nuestra atención la active y la convierta en nuestra realidad o nos lleve a la experiencia en el mundo temporal. La mayoría de las personas viven y experimentan su vida dándole principalmente un valor al mundo temporal. Ni siquiera conocen ni saben que hay un mundo que sustenta ese mundo temporal que no tiene tiempo, que es atemporal. Piensan y creen que lo que viven cada día es la verdad y es lo único que existe. Creen y piensan, incluso si lo llegan a preguntar o llegan a pensar, que la vida como la llevan no podría haber sido de otra manera u otra forma, cosa que no es cierto. En el mundo de posibilidades potenciales es lo mismo el que estás viviendo y todos los demás que no estás viviendo. En ese mundo atemporal de sustento, coexiste todo a la vez y aunque tú ya lo hayas vivido, sigue existiendo. Lo que pasa es que tú ya no lo estás activando como lo estás activando en este momento o como aparentemente lo activaste en el pasado. Entonces, ¿sirve de algo tener acceso o idea al mundo atemporal, al mundo sin tiempo, a la eternidad? Lógicamente sí, ya que todo lo que está atrapado en un marco temporal muere, se transforma y cambia al punto que podríamos decir que ya no es lo mismo. Y la muerte no solamente es cuando alguien muere cuando tiene 70 años, por ejemplo, 80, 90, la edad que, o cualquier otra edad, no solo es por edad que mueren, pero cualquier edad cuando alguien fallece o muere, pues no solo es eso. Yo te preguntaría en este momento, ¿dónde está el bebé que tú eras? ¿Dónde está el niño que tú eras? ¿Dónde está el joven si tienes más años? ¿Dónde está aquel que iba a la escuela o a la universidad si es que acaso ya terminaste tu edad educativa? O sea, no eres el mismo. Es más, hay etapas en tu vida que podríamos decir que no tienen nada que ver con tu etapa actual. Era como si hubieses muerto, fallecido, y eres una persona totalmente distinta o diferente a la que hoy tú eres. En esa idea temporal se piensa y se cree que es el conjunto de experiencia que has tenido durante tu vida. Pero si lo vemos más objetivamente, puede ser que hay una influencia de ese pasado aparentemente, pero definitivamente no tienes nada que ver o muy poco que ver con esa persona que eras en otro momento de tu vida. Donde podríamos considerar entonces que es como si hubieras fallecido varias veces, transformado varias veces, al punto que son como diferentes vidas en cada etapa. No solo las etapas por edad, sino también si cambiaste de ciudad, cambiaste de trabajo o hiciste algún cambio significativo o importante en tu vida. Con todo esto, entonces, te das cuenta que, aunque tu percepción es temporal, nos va diciendo la vida, la experiencia, que no es así, aunque así lo viva la mayoría de la gente o lo sienta. Entonces, la mayoría de la gente vive un marco temporal, pasando por la trascendencia y la muerte de su persona o de las condiciones que vive. Los cambios, las transformaciones, los considera como pérdida, los considera como algo que termina y que depende a qué tan apegado esté a ello, le puede doler significativamente y sufrir o hacer cambios importantes en la forma de percibir la vida. Al cambio, cuando eres consciente del mundo eterno, del mundo sin tiempo, del mundo atemporal, también lógicamente eres consciente del mundo temporal, pero cuando también tienes añadido la conciencia y el entendimiento del mundo temporal, todo es diferente, ya que entonces en ese momento el entender, ser consciente de la vida eterna, te abre un panorama de posibilidades que antes no tenías. Te da mayor libertad en tu vida, ya que puedes elegir de forma distinta y diferente y no solo en una linealidad aparente temporal en la cual antes estabas atrapado. Pero para esto, no cualquiera puede entenderlo, aunque me encantaría, y no porque lo diga yo, es porque la gente no lo llega a entender, o lo llega a comprender o entender de una forma conceptual, pero no de una forma real o verdadera. Incluso, ¿cuántas veces no hemos escuchado que existen viajes en el tiempo? Y la verdad, ¿viajes en el tiempo? Yo creo que no hay viajes como tal en el tiempo. Hay viajes en conciencia. Y viajes en conciencia no solo una forma lineal temporal, sino definitivamente el mundo de posibilidades potenciales, donde entonces puedes tú situarte en una posibilidad o en otra, indistintamente del tiempo.
o la condición del evento en el que estés viviendo. Y eso hay quienes lo vivimos conscientemente, que nos podemos mover en la conciencia temporalmente, en ese mundo eterno, y también podríamos decir que parecería que nos movemos en el tiempo, pero más que movernos en el tiempo, nos movemos en conciencia al mundo de posibilidades potenciales, donde no hay tiempo y por lo tanto podemos estar situados en cualquier evento, ya sea que esté dentro de la misma línea temporal que alguien está existiendo o de cualquier otra línea temporal aparente, en cualquier otra condición de posibilidad potencial que se active y la hagamos nuestra realidad. Con lo que estoy diciendo parecen trabalenguas, parece que no me doy a explicar, pero lo que quiero darme a entender principalmente es la importancia del entendimiento que podemos tener acceso de la comprensión de la vida eterna. Que definitivamente el entender, conocer, saber que la vida es eterna y no solo está atrapada en un marco temporal, te da una gran libertad. Te da una gran oportunidad de empezar a conocerte a ti mismo y despertar real y verdaderamente. Entonces, dentro de esa invitación a despertar, a ser un ser humano más completo, a convertirte realmente al siguiente paso de la humanidad y ser un homo consciensus, definitivamente es importante ir más allá del tiempo. Hace poco hablé del no tiempo. Hoy estoy hablando de cómo en ese no tiempo existe lo eterno. Y lo eterno te invita a entender y saber que todo coexiste a la vez, que ahí está en potencialidad todo esperando solo que pongas tu atención en ello y lo conviertas en tu marco temporal. Con esto no estoy diciendo que no debemos tener un marco temporal. Es maravilloso tener un marco temporal, ya que nos da experiencia, nos permite experimentar, vivir una vida. Pero no es lo mismo experimentarte en un marco temporal que estar atrapado en un marco temporal. Entonces, la propuesta no es algo en contra de la forma en que vivimos, no. Es entender más allá de la forma en que vivimos para no estar atrapados en la forma en que vivimos. Entonces, existimos, vivimos y experimentamos una vida en un marco temporal, pero sabemos que solo eso es una percepción, una interpretación que hacemos de lo eterno, de eso que es totalmente sin movimiento, sin realmente cambiar, porque no existe cómo cambiar, ya que no hay principio ni fin, sino solo una existencia pura y total, donde siempre ha sido, es y será. Y eso lo tengo que decir dentro de un marco temporal, porque es así siempre. Y de alguna forma o manera, entonces, el entender eso nos hace que en el marco temporal que vivimos ya no le demos tanta importancia a las pérdidas, entre comillas, no nos resistamos tanto a los cambios y la transformación, no nos apeguemos tanto a las condiciones, porque, por ejemplo, dentro del marco temporal que alguien tiene, pues si yo tengo un hijo, pero dentro del mundo de posibilidades potenciales no tengo ninguno, o tengo 10, o tengo 20, o tengo diferentes hijos. Entonces, si yo solo vivo en el marco temporal, digo, yo amo mucho a mi hijo y no quiero soltarlo, pero cuando conozco el mundo de posibilidades potenciales, quiero conocer a todos mis demás hijos. Quiero también saber qué es una vida sin tener hijos. Y entonces abres a otras posibilidades, no solo lo que vives hoy, y empiezas a experimentar una grandeza mayor. Y también ya en unas condiciones de mayor entendimiento y comprensión, de mayor elevación de conciencia, ni siquiera tienes que experimentar la vida como lo que eres hoy. Puedes experimentar la vida siendo otra persona, otra condición, un planeta o cosas que ni siquiera hoy imaginas. Por lo tanto, el comprender cada vez más de la vida eterna, el tener acceso consciente al entendimiento de la vida eterna, debería de ser, casi creo, una obligación del ser humano. Yo sé que no puede ser una obligación, pero debería, ojalá, en el sentido que todos se merecen conocer más de su esencia, conocer más de la verdad, conocer más de lo que realmente sustenta la vida que tienen. Se lo merecen, lo necesitan. Muchos no lo saben o no lo entienden, pero realmente lo necesitan. Entonces, para mí es una invitación cada vez más de decir, hoy vives en un marco temporal atrapado en él, viviendo una interpretación que genera una ilusión de lo que vives pensando y creyendo que es la verdad, donde solo es tu verdad y que en cierto momento despiertes a una mayor conciencia y encuentres mayor verdad en el mundo eterno, en la eternidad, y que juntos y de la mano te podamos
podemos permitirnos compartir y coincidir y despertar, llevarte a ese entendimiento, llevarte a esa conciencia, llevarte a esa oportunidad. Espero que así sea y te lo permitas y podamos juntos construir, transformar esa vida que hoy está atrapada en un marco temporal y que sabes y entiendes que quieres dejar de sufrir, de sentir miedo, de sentir pérdida, de enfermar, de morir, de que las cosas cambien o se terminen, se transformen de una forma que no sabes ni cómo. Y en cambio, una serenidad, una paz, una plenitud, que la experiencia, la comprensión y el entendimiento, la conciencia del mundo eterno, es como lo vas a tener de forma constante y plena. Entonces te invito a que cada vez más podamos entender de la eternidad. Y vamos a hacer un ejercicio trascendiendo, trascendiendo el mundo temporal, el mundo dual, el mundo tridimensional o demás dimensiones, pero a lo mejor se le da más importancia hoy solo a tres. Bueno, cerramos nuestros ojos un momento y nos reconocemos en un marco temporal, donde le damos valor al tiempo. Existe de alguna forma y manera el pasado, el presente y el futuro. Y podemos tener ideas, recuerdos, experiencias. Por ejemplo, podemos recordar algo del pasado, podemos tener una experiencia en el presente y podemos tener alguna idea del futuro. Y en este momento somos conscientes de que estamos inmersos en un marco temporal, donde el tiempo es fundamental. Podemos reconocer en este momento en qué día estamos, en qué año, en qué mes, a qué hora. Y también dentro del marco temporal, en un marco espacial, dentro de 3 dimensiones, en qué lugar nos situamos. Y esto lo llamamos el marco de nuestra realidad, el escenario de nuestra vida. Entre lo temporal y lo espacial se genera la experiencia. Y somos conscientes que estamos viviendo en ello. Pero en este momento también somos conscientes que hay algo más allá del marco temporal y espacial, que incluso sustenta y sostiene el marco temporal y espacial. Y es la eternidad misma, donde no hay espacio porque todo coexiste en sí mismo, donde no hay tiempo porque no hay una condición relativa de poder comparar una cosa con otra, ya que, como digo, todo coexiste en sí mismo. No hay separación o división. Y en este momento, nuestra conciencia empieza a perder la referencia. Las ideas del tiempo o del espacio o cualquier condición que sustente o sostenga la dualidad, el mundo tridimensional o el marco temporal. Todos esos valores, toda esa importancia se va desvaneciendo, se va terminando, va perdiendo y va quedando solo la eternidad, con una energía radiante, brillante, que nos llena y nos lleva al silencio de la mente, de las emociones, al silencio de todas las condiciones, un silencio cada vez más profundo. Y estamos siendo testigos, estamos teniendo la experiencia cada vez más clara de la vida eterna, de lo atemporal, de lo que está fuera del tiempo, fuera de lo manifiesto, de la vida sin tiempo, de la vida atemporal, de la eternidad misma. Y en este momento disfrutamos conscientemente lo más posible
de acuerdo a lo que cada quien se permite, la experiencia temporal, la experiencia de la eternidad, y sentimos una paz, un silencio, una vacuidad, una coexistencia del todo, percibiéndose como una nada. Todo coexiste. No hay tiempo, no hay espacio, no hay experiencia, solo se existe, solo se es. Solo se es, solo se es, solo se es. Y decimos en nuestro interior, soy, soy, soy. Y tenemos la experiencia cada vez más consciente de la eternidad, solo siendo, sin nada activo, en el silencio, en lo más prístino, en lo más puro. Soy, soy, soy. Cada vez más y más conscientes de la eternidad. Somos uno. Todo coexiste, solo se es. Soy, soy, soy. Descansamos. Solo se es. No hay actividad. Poco a poco volvemos a la conciencia objetiva. Respiramos profundamente y abrimos nuestros ojos. Bueno, espero que este momento cada vez les quede más claro que existe algo más de lo que regularmente vivimos, que la vida eterna es real y verdadera y que incluso es mucho más de lo que en la vida comúnmente, temporalmente, llegamos a comprender y entender. Que definitivamente aquel que tiene acceso consciente a la vida eterna vive libre y realmente vive. Aquel que tiene un marco temporal muere cada vez. Y hay que dejar de morir y vivir eternamente en la conciencia. Espero darme a entender, y si no es este momento para que darme a entender, en otro momento poderlo hacer. No me queda más que seguir agradeciendo la oportunidad de coincidir y compartir y recordarles la importancia que, por favor, hagamos que este movimiento llegue a más personas. Y recuerda que el compartir no es solo informar, sino es acompañar. Y espero que cada vez seamos más y seamos más transformando el mundo, haciendo juntos un mundo mejor.